Bueno, vamos a empezar. Como les decía la semana pasada, hoy contamos con la compañía acá de Martín Obregón, licenciado en Historia, miembro del Frente Popular Darío Santillán, un amigo acá del colectivo que siempre nos acompaña desde hace muchos años, y él va a abordar el tema de cristianismo y movimientos revolucionarios en América Latina. Y después Graciela D'Aleo, que va a intentar dar una introducción al tema de Iglesia y Derechos Humanos. Bueno, buenas tardes. Bueno, un poco como comentaba Tony, el tema propuesto es ese, ¿no? Fundamentalmente el proceso de radicalización de diferentes sectores del catolicismo en Argentina y en América Latina. A lo largo de los años 60 y 70, fundamentalmente, ese es un poco el periodo histórico que recorté. Por supuesto, para entender esto, para comprender mejor este proceso de radicalización del campo católico, hay que ir para atrás en el tiempo, ¿no? Y hay que pensar fundamentalmente en cuál era la situación de la Iglesia Católica a nivel mundial durante las décadas previas y podríamos decir incluso durante los siglos previos, ¿no? En el sentido de que la Iglesia Católica se construyó a lo largo de mucho tiempo en torno a una matriz muy rígida, una matriz tomista o neotomista, que consideraba a la Iglesia como una sociedad perfecta, incontaminada, que de alguna manera encabezó a lo largo de todo el siglo XIX una reacción antimoderna y que consideraba que en la sociedad civil o en el afuera residía el pecado. Entonces la perfección estaba dentro de la institución. Esta es la Iglesia, digamos, que, insisto, atraviesa varios siglos, varias décadas, y que, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, lleva adelante un proceso formidable de crecimiento, sobre todo a lo largo de la década del 30, ¿no? Articulando un bloque de poder, un bloque orgánico de poder junto con el ejército. Esta Iglesia, con estas características, se va a modificar abruptamente a lo largo de los años 60, a partir de dos grandes acontecimientos que ustedes seguramente conocen, que son el Concilio Vaticano II y, a nivel latinoamericano, la Conferencia de Medellín. El concilio comienza en 1962, termina en 1965, y la Conferencia Latinoamericana de Obispos, que se reúne en Medellín, Colombia, tiene lugar en 1968. Lógicamente, antes de la convocatoria al concilio, había ya algunas señales, digamos, que se hacían muy visibles para ciertos sectores de la Iglesia, en el sentido de que se estaba generando una brecha muy profunda entre la institución Iglesia Católica y el resto de la sociedad. Podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? En Europa, por ejemplo, en Francia, el caso de los curas obreros, que aparecen ya en la década del 40, pone de manifiesto esta tensión. De modo tal que la convocatoria expresa tensiones previas, tensiones preexistentes. El concilio es convocado por Juan XXIII en 1959, comienza en el 62 y termina en el 65. Y en realidad, en lugar de atenuar los conflictos previos, no hace más que potenciarlos, ¿no? Es decir, cuando se genera ese proceso de apertura que implica el concilio, lejos de cerrar la crisis que se insinuaba en el periodo previo, esa crisis se potencia, porque hay sectores renovadores que presionan con mucha fuerza para que los procesos de cambio se profundicen.
El concilio implica una verdadera revolución dentro de lo que es la vida interna de la Iglesia. Hay cambios de todo tipo, cambios que tienen que ver con cuestiones organizativas, con la distribución del poder dentro de cada iglesia nacional. Por ejemplo, el principio de la colegialidad episcopal es producto del concilio, es decir, el hecho de que en cada episcopado el poder esté en manos de un cuerpo colegiado y no de un obispo en particular, es producto de los cambios y de las transformaciones que el concilio generó. La mayor participación que va a tener el laicado es producto también de los cambios que impulsó el concilio. La aceptación de que hay, digamos, un orden temporal que tiene su dinámica propia, que tiene su autonomía. El diálogo con otras religiones, con el protestantismo, por ejemplo, el diálogo con el marxismo, son producto de todos estos procesos de transformación que el concilio impulsa. Después hay cambios muy importantes en el terreno de la liturgia. Bueno, el más conocido, el de la misa, por ejemplo, que deja de decirse en latín y empieza a ser pronunciada en la lengua vernácula, ¿no? O una cuestión muy simbólica, ¿no? La postura del sacerdote, digamos, que a partir del concilio da la misa de frente a la feligresía. Es decir, cuestiones que van mucho más allá de lo anecdótico y que implican una concepción de fondo. Hay también una renovación muy importante de los estudios bíblicos. Los textos sagrados empiezan a ser objeto de análisis, de estudio, de debate, de interpretación. Esto es muy importante para entender lo que va a pasar a lo largo de los años 60 y 70. Es decir, el concilio implica efectivamente una transformación estructural en términos de la Iglesia universal. Pero a nivel más regional, digamos, pensando en América Latina, Medellín amplifica todas estas transformaciones, todos estos cambios. El objetivo de Medellín era adaptar los cambios del concilio, adecuarlos a la realidad de América Latina. Por supuesto, la situación económico, social, política de América Latina hacía que las conclusiones de Medellín fueran mucho más radicalizadas que las conclusiones del concilio. En buena medida podríamos decir, este es un planteo general, ¿no? Se podría pensar que Medellín marca una radicalización fundamental en tres planos, ¿no? Tres cuestiones con respecto al concilio. Por un lado, hay una primera cuestión que tiene que ver con la caracterización del sistema capitalista. En Medellín, el sistema capitalista va a ser caracterizado como un sistema basado en la explotación. Van a decir los obispos en Medellín, el capitalismo va a ser o es un sistema que genera estructuras de pecado, ¿no? Es decir, el pecado empieza a ser resignificado, pensado en otros términos, en términos económicos y sociales, digamos, ¿no? Tiene que ver con la pobreza, con la marginalidad, con la explotación. Esto marca un quiebre muy importante en relación a lo que habían sido las concepciones del concilio, que estaban atravesadas por una matriz que podríamos denominar neodesarrollista, en el sentido de que en las conclusiones del concilio uno puede ver esta perspectiva, ¿no? Es decir, ¿cuáles eran los problemas? Bueno, los problemas tenían que ver con la falta de desarrollo en determinadas regiones del mundo, fundamentalmente en América Latina, Asia y África. El problema era que esas economías no crecían lo suficiente como para terminar con determinados problemas, como el hambre, la desocupación, etc. En Medellín
esa mirada ya no está. El problema es estructural, es el propio sistema el que debe ser modificado. El segundo punto, que es fundamental, tiene que ver con la opción por los pobres. Es decir, la opción por los pobres como sujeto político. Ya no hay lugar para connotaciones paternalistas asociadas a la caridad, sino que ahora se le otorga a los pobres una centralidad en términos políticos, ¿no? En el contexto de cualquier proyecto transformador, los pobres deben estar en el centro. Y el tercer elemento, que está muy vinculado con el primero, tiene que ver con que Medellín deja de lado, supera, digamos, el horizonte tradicional de la doctrina social de la Iglesia, que tiene que ver con la armonía de clases, ¿no? Es decir, la doctrina social de la Iglesia, tal como aparece formulada a fines del siglo XIX por León XIII, ¿no? en esa encíclica tan importante que fue la Rerum Novarum, justamente plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre el capital y el trabajo, ¿no? Es decir, la tercera posición, en realidad, la Iglesia Católica ya la tenía muy clara, digamos, desde fines del XIX. Las posiciones de Medellín, por el contrario, asumen una idea que está mucho más vinculada a la lucha de clases. En realidad, muchas veces se habla de la teología de la liberación en relación a estos procesos, ¿no?, de radicalización del campo católico. Habría que decir que lo que conocemos como teología de la liberación, digamos, que surge en la década del 70, en realidad es una sistematización teórica de un conjunto de prácticas, ¿no?, que ya están presentes en las décadas previas. Podríamos ir más atrás o ir más a fondo y decir que en realidad hay una invariante igualitarista, digamos, en el cristianismo, que se remonta al cristianismo primitivo, ¿no?, o que se remonta incluso a tiempos todavía anteriores. Por ejemplo, las sectas judías, como los esenios, que planteaban ya una serie de concepciones políticas que prefiguraban el socialismo, ¿no? Pero se empieza a hablar de la teología de la liberación en los años 70. Bueno, precisamente en esos años aparecen algunos textos, digamos, fundamentales, ¿no? Por ejemplo, los textos de Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano, hacia una teología de la liberación en 1969 y teología de la liberación en 1971, o el texto de Hugo Assmann, teólogo brasileño, teología de la liberación en el 70. Es decir, en estos años muchos teólogos empiezan a sistematizar un conjunto de experiencias que habían tenido lugar en las décadas previas. En el caso, por ejemplo, argentino, bueno, es muy visible el peso que tuvo el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que se forma entre fines del 67 y comienzos del 68. El origen del movimiento tiene que ver con la famosa carta de los 18 obispos del tercer mundo, obispos de América Latina, Asia y África, que emiten un pronunciamiento donde plantean una serie de cuestiones muy fuertes, digamos, ¿no? Plantean, por ejemplo, que el mensaje evangélico está mucho más cerca del socialismo que del capitalismo. Lo interesante acá es que lo dicen obispos, miembros de la jerarquía. Esto genera
lógicamente, un efecto formidable entre sectores sacerdotales y organizaciones del apostolado católico, ¿no? Así es como surge la idea, impulsada por algunos sacerdotes argentinos, entre ellos Miguel Ramondetti, que es uno de los que encabeza esta iniciativa, de juntar firmas para adherir a este manifiesto de los obispos del tercer mundo. Cuando empiezan a juntar las firmas, se encuentran con una gran sorpresa en relación a que juntan una cantidad de firmas que tal vez nunca habían imaginado. El paso siguiente fue impulsar la formación de un movimiento de sacerdotes. Digo, es tal vez la experiencia más visible, más conocida, pero no la única, ni mucho menos, ¿no? Fue una experiencia muy fuerte y además, podríamos decir, muy importante en términos cuantitativos. Según algunos estudios que han trabajado específicamente el caso del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, alrededor de 500 sacerdotes se vincularon con el movimiento de una u otra manera, participando de los encuentros nacionales, adhiriendo a sus posicionamientos políticos, etc. Estamos hablando de un 10% del clero argentino de la época. El 10% aproximadamente del total del clero de la época. Estamos hablando de sacerdotes, varones. Esta fue tal vez una de las principales limitaciones que el movimiento tuvo, ¿no? Se planteó como un movimiento compuesto únicamente por varones, es decir, las religiosas quedaban al margen. Digo, fue una experiencia muy potente, pero no la única. Es decir, en estos años, a lo largo de la década del 60, surgen también un conjunto de organizaciones del apostolado católico muy importantes, digamos, ¿no? O al menos se radicalizan en sus posiciones. La Juventud Obrera Católica, la Juventud Universitaria Católica, la Juventud Estudiantil Católica, el Movimiento Rural de Acción Católica, que fue muy importante en toda la experiencia de las ligas agrarias en el noreste argentino. Claro, todos estos sectores empiezan a tener una vinculación muy estrecha con otros sectores organizados de las clases populares. Esto implica también un avance muy fuerte en términos de la politización de una buena parte del campo católico. Si lo pensamos en perspectiva latinoamericana, vemos que claramente hay un modelo que se replica en muchas partes, ¿no? El MCTM surge en el 68 y ese mismo año surge en Colombia un grupo sacerdotal, el grupo Golconda, que plantea posiciones muy similares. Golconda era el nombre de la finca en la que se reúnen por primera vez en la región de Cundinamarca, en Colombia. Se reúnen alrededor de 50 sacerdotes, entre ellos 2 sacerdotes españoles, Domingo Laín y Manuel Pérez, que después se van a sumar a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, con una particularidad: van a ser parte de la comandancia durante mucho tiempo, ¿no? Podríamos decir que son algunos de los referentes más importantes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, pensándolo en términos históricos, ¿no? Para la misma época surge en Perú otro grupo sacerdotal, el grupo ONIS. ONIS quería decir Oficina Nacional de Información Social. Era un grupo que se proponía fundamentalmente llevar adelante un trabajo de investigación, incluso basándose
en técnicas, digamos, trabajos de campo, trabajos estadísticos, etcétera, para relevar la situación socioeconómica del Perú y tomar cartas en el asunto, ¿no? Las posiciones políticas en términos generales, si pensamos el MSTM, el Golconda, el ONIS, son muy similares, ¿no? En Chile, por ejemplo, en el contexto del triunfo de la UP en el 70, de la Unidad Popular con Allende, se forma otro grupo sacerdotal, Cristianos por el Socialismo. Este es un grupo que también va a tener mucho peso y que después del golpe del 73 lógicamente se va a disolver, pero muchos de los sacerdotes que participaron y muchos de los militantes católicos, digamos, que formaron parte de toda esa experiencia, se van a vincular a algunas organizaciones que llevaron adelante la resistencia frente a la dictadura de Pinochet, la resistencia activa, ¿no? Refiero a las organizaciones guerrilleras chilenas, digamos, que nunca pudieron ser absolutamente desarticuladas. El caso del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, algunos sectores del MIR chileno y algunos sectores del movimiento Lautaro, ¿no? Todos ellos contaban con cristianos, digamos, en sus filas que venían de toda esta experiencia. Claro, por supuesto también está la Iglesia centroamericana, ¿no? En términos generales, con algunas digamos, con algunas figuras muy importantes y muy destacadas, en el caso del Salvador, de Guatemala, etc. Es decir, hay toda una experiencia que tiene que ver con sectores, digamos, del cristianismo que se radicalizan en estos años, por supuesto, al calor del influjo de la Revolución Cubana, y que se suman a diferentes organizaciones populares, que en algunos casos optan por la lucha armada y en otros casos no. Esto nos lleva un poco a una cuestión central, que es el tema de la relación entre la violencia y la política, que es un tema que también aparece en el centro en estos años y que incluso uno puede pensar que ya está presente en una encíclica de Pablo VI, una encíclica muy importante que es la Populorum Progressio, del año 1967. Ahí Pablo VI dice una cosa que, claro, en el contexto de los años 60, ¿no?, va a ser fundamental. Va a decir que en casos en los que se incurre en una tiranía evidente y prolongada, los pueblos tienen el derecho legítimo de recurrir a la violencia en contra de la tiranía. Claro, esto va a ser tomado por los sectores más radicalizados del campo católico y profundizado, ¿no? Es decir, acá encontramos una distinción muy clara, insisto con esto va a ser fundamental para pensar el periodo, ¿no?, entre una violencia justa, que es la violencia de los oprimidos, y una violencia injusta, que es la violencia de arriba, la violencia del sistema. Esto ya está en Pablo VI. El concilio en realidad comienza con Juan XXIII y termina con Pablo VI. En el caso argentino, esto también, digamos, genera un efecto muy fuerte, muy potente. Incluso antes de que surja el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, en el año 66, aparece una revista, que es la revista Cristianismo y Revolución. Revista pensada, digamos, y dirigida por Juan García Elorrio, un ex seminarista, que de alguna manera, un poco como dice Miguel Maceo, propone ahí un cóctel, ¿no?, un cóctel explosivo para la época, que combinaba peronismo, cristianismo, socialismo y lucha armada. Un cóctel potente y evidentemente muy convocante, ¿no?, en ese momento.
La revista es una revista que sale entre el 66 y el 71 y que da cuenta de las experiencias de lucha, digamos, de diferentes organizaciones, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, ¿no? Una revista muy interesante y que además funciona como un espacio de articulación en términos políticos, ¿no? Es mucho más que una revista. No se puede pensar en cristianismo y revolución sin pensar en Camilo Torres y en el impacto, digamos, que la figura de Camilo Torres y toda la tradición que genera va a tener en la política latinoamericana. Camilo Torres, sacerdote colombiano, sociólogo, nacido en el seno de una familia acomodada de Bogotá, que de alguna manera hace este pasaje que yo comentaba al principio, ¿no? Desde posiciones neodesarrollistas a posiciones revolucionarias, ¿no? Sí, porque si uno, por ejemplo, analiza la tesis de licenciatura de Camilo Torres sobre la situación socioeconómica de los barrios de Bogotá, claramente ve que ahí hay una concepción desarrollista, ¿no? Es decir, el problema para Camilo en ese momento era que la economía colombiana no alcanzaba a satisfacer, bueno, las demandas de los diferentes sectores. Pero al poco tiempo, y producto también de la acción política que lleva adelante, él ve que el problema no es ese. El problema es que en Colombia hay una oligarquía aliada a los intereses imperialistas que, bueno, ha generado un sistema basado en la explotación. Y que esa oligarquía no va a resignar sus privilegios pacíficamente. En realidad, en estos años también tiene lugar en Colombia, en el año 64, la famosa Operación Marquetalia, es decir, cuando el ejército colombiano decide por la fuerza aniquilar a los grupos que ya estaban confluyendo en la fundación, digamos, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Que precisamente surgen en esa época. Pero se lleva adelante una masacre en el 64 que también genera un impacto muy fuerte en el pensamiento político de Camilo, que llega a la conclusión de que por las buenas esta oligarquía no va a ceder sus privilegios, ¿no? Entonces concluye que la única solución al conflicto político en Colombia se va a dar a través de la violencia, ¿no? Y a través de la lucha armada. Ahí, bueno, hay una en el pasaje, digamos, que lo lleva a la acción política primero y que lo lleva después a la lucha armada, hay también un convencimiento que en un punto es teológico, ¿no? Y que tiene que ver con la idea del amor al prójimo. Es decir, el amor al prójimo pasa por hacer la revolución. La forma más eficaz en el contexto histórico de Colombia es a través de la lucha armada. Bueno, por eso su decisión de sumarse al Ejército de Liberación Nacional de Colombia a fines del 65, bueno, cae en combate en una de sus primeras experiencias, digamos, guerrilleras, en las montañas de Santander en Colombia, en febrero del 66, cuando Vicky andaba por Tartagal. Quiero decir con esto que, digamos, esta impronta camilista va a recorrer a muchos de los grupos, digamos, sobre todo de los más radicalizados, de los que optan por la lucha armada en América Latina. Hay otros grupos cristianos, muchos, que apuestan a un cambio social, a un cambio de estructuras, pero que no comparten el criterio de la lucha armada. Por ejemplo, en el caso argentino, dentro del MSTM, la mayoría se inclinaba por una salida, podríamos pensar, insurreccional, no tanto en términos de una participación activa en la lucha armada. Bueno, el testimonio de Mujica en este sentido, ¿no? Estoy dispuesto a que me maten, pero no a matar, podría ser interesante como para pensarlo, ¿no? Pero más allá de esta distinción, digamos, entre las opciones armadas y las opciones, digamos, que iban por otro camino, pero que incluían de todas maneras una perspectiva y un horizonte socialista, ¿no? Lo que podemos ver es que hay un proceso de radicalización muy amplio
y muy extendido en todo el campo católico a lo largo de los años 60 y 70, y que se profundiza, claramente lo podemos ver incluso en los 80, en el caso, por ejemplo, de Brasil, en las comunidades eclesiales de base, en el peso que tuvieron las comunidades eclesiales de base en la formación del movimiento de trabajadores rurales sin tierra. Muy difícilmente se hubiera podido constituir el MST de Brasil sin el apoyo organizativo de las comunidades, incluso sin el apoyo de muchos sectores de la Iglesia. Estoy hablando de sectores, digamos, con pertenencia orgánica a la institución, difícilmente se hubiera podido constituido como movimiento, ¿no? O más recientemente, en los 90, el caso, por ejemplo, de la participación de sectores cristianos en el levantamiento zapatista en Chiapas, ¿no? Es decir, hay como una especie de continuidad en el sentido de pensar en sectores del campo católico que han aportado a diferentes movimientos, digamos, en América Latina, que tienen un horizonte emancipador. Quiero decir con esto que hay que pensar que en el contexto de un proyecto de transformación social, bueno, hay sectores del cristianismo que históricamente han hecho un aporte fundamental, ¿no? En un continente o en un subcontinente donde efectivamente el cristianismo es una tradición que ha tenido históricamente mucho peso y que evidentemente la sigue teniendo. Que esto tal vez sea difícil de ver para algunos sectores de la izquierda, ¿no? Aunque la experiencia histórica concreta demuestra que se ha tendido más bien a la síntesis, ¿no? y al cruce de diferentes experiencias, y que muchos de los movimientos o de las experiencias históricas que han efectivamente desafiado las estructuras del poder político, económico, social, etcétera, muchas veces han sido producto de la mezcla de diferentes tradiciones, donde uno puede encontrar la tradición anarquista, la tradición cristiana vinculada a la teología de la liberación, la tradición guevarista, por supuesto, la tradición que viene del nacionalismo popular revolucionario, etcétera, ¿no? Digo esto como para pensar cómo pueden existir aportes provenientes de distintas vertientes ideológicas. Voy a cerrar acá como para no extenderme mucho y que después quede un tiempo para preguntas y comentarios. Bueno, dale. Después lo aplaudimos. La dejamos abierta y después vamos a dejarle un espacio para preguntas, tanto para Martín como para Graciela después. Bueno, me parece que yo tengo algo como menos interesante que lo que planteó Martín para discutir, pero es simplemente hacer un panorama, una recorrida muy rápida, aunque más no sea porque estamos en el marco de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, de una mirada rápida a la relación entre Iglesia y derechos humanos. Digamos, cuando estoy diciendo una mirada rápida a la relación entre Iglesia y derechos humanos, me estoy refiriendo a, sobre todo, hacer una mirada histórica de cómo la Iglesia institución se posicionó frente, por un lado, digamos, a los derechos humanos en general, y después también a cuando los derechos humanos empezaron a positivizarse, digamos, a transformarse en normas, en principios, en convenciones, cuando empezaron a ser como una especie de patrimonio colectivo que tenía una formulación y que, apresurando ya, no digo una conclusión, pero sí alguna línea como para pensarlo, yo diría que para la Iglesia institución la concepción de los derechos humanos, pensando los derechos humanos como valores, como utopías, también como normas, como convicciones, como sentimientos, para la Iglesia Católica como institución siempre fue un concepto bastante difícil de digerir, digamos. De todas maneras, en este recorrido que yo quería plantear, también me parece importante subrayar que cuando estoy hablando de esto de concepto de territorio, de derechos humanos, pensemos que no estamos hablando pura y exclusivamente de la formulación de estos derechos a partir ni de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948,
o diría yo, ni siquiera a partir de la Revolución Francesa, digamos, que es cuando empiezan a positivizarse estos derechos, sino pensar, digamos, en líneas de acción y también de concepción y de doctrina de la Iglesia que ponen en cuestión esto que hoy conocemos como derechos humanos, formulados ya de una especie como hasta de cuerpo, de un sistema de protección, de normas, etcétera, sino como aspiraciones del ser humano, digamos, diría yo, hasta de la condición humana que viene desde mucho más atrás. Algunas de las cosas que dijo Martín servirían para pensar esto, digamos, él hablaba de una concepción, digamos, de la concepción tomista, de qué lugar, yo diría sobre todo, pensemos en términos históricos, qué lugar ocupaba el ser humano en la concepción, digamos, en la idea, en lo que es, en la doctrina de la Iglesia Católica, de la Iglesia institución, y cómo de alguna manera este territorio, esta perspectiva de los derechos humanos pone en cuestión eso. ¿Por qué digo que lo pone en cuestión? Porque si nosotros en realidad yo había preparado algo mucho más largo, pero voy a tratar de comprimirlo un poco para que después podamos, digamos, desarrollar un poco más de intercambio, pero yo lo que diría es que una de las cosas centrales en las cuales se produce esa fricción, digamos, entre Iglesia e institución, incluso dogmas y doctrina cristiana, católica, y la concepción de derechos humanos, es en la mirada en relación al ser humano, precisamente. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno piensa, digamos, en la cátedra, el titular de nuestra cátedra, Marcelo Ferreira, él desarrolla una mirada bastante particular, digamos, en cuanto a cómo este concepto, esta idea de derechos humanos, que es muy anterior a su formulación, insisto, como normas, esta idea tiene un impulso muy fuerte o una posibilidad más concreta de desarrollarse en distintos momentos históricos. Y él fija como un momento histórico muy importante, digamos, alrededor del siglo XVI, digamos, como cuando él dice: alguien que es precisamente un cura, y cuando miró al cielo, en lugar de encontrar a Dios mirando al cielo, vio estrellas, vio cuerpos celestes, y pensó que esos cuerpos celestes se movían, y de alguna, me estoy refiriendo a Copérnico, y que planteó algo que él dice pasa a ser una idea revolucionaria no solamente en el campo de la astronomía, no solamente en el campo de la física, sino también esto que en realidad la mirada, esto que expresa Copérnico, sintetiza cosas que se vienen dando también en otros ámbitos. Copérnico es un producto de su época también, pero pone en cuestión la situación, la existencia del mundo quieto, del mundo inmóvil, precisamente porque corre esta mirada, digamos, que tenía que ver también, por eso digo, tiene que ver con la época, con el feudalismo, la situación de una sociedad donde estaba todo en una situación de equilibrio ya predeterminado. Los que nacían reyes seguirían siendo reyes y sus hijos también, los que eran siervos seguirían siendo siervos, y eso no tenía posibilidad de moverse. Ese mundo estático, ese mundo quieto, de alguna manera es puesto en cuestión, primero por el planteo de Copérnico, que dice, en realidad, la Tierra no es el centro del sistema, y además la Tierra no está quieta, sino que forma parte de un sistema, gira en torno al Sol, la Tierra se mueve, lo cual, digo esto para pensarlo, así lo desarrolla Ferreira, que podamos pensar esto que se da en una mirada en el plano de la astronomía, por ahí, de la física, de la matemática, cómo él lo traslada a lo que es la vida cotidiana y el desarrollo social y político, lo que implica en una construcción, en una cultura, en una ideología incluso, pensar que las cosas no necesariamente siguen siendo o deben seguir siendo como aparentemente fueron hasta ese momento. Esto lo complementa, digamos, este aporte que hace Copérnico lo complementa también con Galileo, con Kepler, con Laplace, con otra serie de pensadores que plantean que no solamente la Tierra no es el centro del sistema solar, que la Tierra no está quieta, sino que se mueve. También se pasa entonces también de la estática a la dinámica. Plantea también que hasta un cuestionamiento desde la estética, digamos, desde la estética, porque él dice
los planetas giran, primero se pensaba que describían órbitas de círculos perfectos, después en realidad eran elipses, y en realidad estas elipses tampoco eran perfectas. Todo este planteo, que casi pareciera que no tiene nada que ver con la cuestión de los derechos humanos, como lo sustenta Marcelo, en realidad sí tiene que ver con esta concepción, con esta idea de construcción, de esta construcción histórica, política, social, cultural, que es esta perspectiva de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos pone frente a la situación de que así como el mundo, la Tierra, los planetas no están quietos y no todo ha sido siempre igual a como está siendo hoy, sino que las cosas pueden cambiar, también nos lleva a pensar que precisamente esa estructuración social determinada, esa autoridad que a los reyes, que a los señores feudales, que a los que tenían el poder, les daba el poder, porque ese poder venía además por designio divino, en realidad eso puede ser puesto en cuestión. En ese sentido es que nosotros vemos que este concepto, esta mirada, esta perspectiva de los derechos humanos es el producto de profundos pensamientos y acciones revolucionarias, digamos esas, y que además a su vez revoluciona también el momento, revoluciona la concepción del ser humano, digamos, revoluciona la idea del mundo en el universo y del hombre y del ser humano en el mundo. Plantea esta nueva perspectiva que de alguna manera, digamos, podría hacer como unas puntualizaciones más detalladas, pero lo que diría como para que nos quede como concepto, como idea, esta cuestión de remover lo que estaba establecido, lo que se creía permanente, estático y que se iba a repetir siempre de la misma manera, e insisto que en esto Dios, el designio divino, tenía un poder determinante. Al ser puesto esto en cuestión, porque las cosas pueden cambiar y el hombre, el ser humano es puesto en el centro de la reflexión, del análisis, de la perspectiva de cambio, de esta idea de poder revolucionar, también nos pone frente a dos, diría yo, como a dos conceptos que son muy importantes en la concepción de los derechos humanos, que es el concepto de la libertad y el concepto de la responsabilidad. Digamos, en torno a la libertad habría muchísimas cosas para reflexionar y para discutir, pero yo diría que quedémonos con estas ideas, con esta cuestión, esa idea en relación a la libertad. No nos olvidemos que la perspectiva de derechos humanos hace un fuerte asentamiento, digamos, en la idea de la libertad. Los derechos de primera generación se refieren también al ejercicio legítimo de la libertad de los seres humanos, pero lo que quería poner como primera cuestión era esta idea general de que esta posibilidad de que las cosas no sean como han sido siempre y que el designio divino no es el que determina la vida concreta de los hombres, de los seres humanos, de los hombres y de las mujeres, tiene mucho que ver con después otro tipo de manifestaciones que sí ya se van a ir expresando en formulaciones hasta de tipo jurídicas o declaraciones. Estoy pensando, por ejemplo, en la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estoy pensando en la Declaración de Virginia, la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que hablan de los hombres, de los sujetos, del ser humano como con derechos a, en este caso, en estos derechos de primera generación, a la libertad, la posibilidad de no ser maltratados por quienes tienen el poder, el derecho a la integridad, el derecho por ejemplo, a la libertad de conciencia. Todas estas formulaciones que dichas así, que a nosotros ya nos parecen absolutamente naturales e incorporadas, ponen, me parece a mí, en cuestión o en tensión lo que es la concepción del poder y del lugar que tiene la Iglesia institución, porque este desafío de la centralidad del hombre en el mundo desplaza de alguna manera del hombre además como sujeto activo con voluntad para transformar y para decidir, corre, digamos, de alguna manera esa concepción tan arraigada donde todo era producto del designio divino. Y no todo era producto del designio divino, pero donde el designio divino tenía mucho que ver con el establecimiento de las relaciones de poder. Creo que ese es un tema muy importante, sobre todo
Si nosotros vemos que en esta construcción histórica, que son los derechos humanos, incluso como éticas, como valores, pero también como formulaciones jurídicas, vamos a ver que estos derechos se van formulando en tanto derechos como respuesta a necesidades que se van poniendo sobre el escenario social y político. Podríamos decir, así como muy rápidamente, que cuando hablamos de derechos humanos, entre muchas otras dimensiones que podemos señalar, o hasta diría yo, no diría definiciones, porque en realidad es un concepto bastante esquivo y escurridizo el de derechos humanos, tiene muchas dimensiones para abarcarlo, pero una podría ser pensar en los derechos humanos como necesidades sociales o necesidades humanas socialmente objetivadas, o sea, necesidades humanas que van en un tránsito histórico, político y social considerándose como necesidades patrimonio colectivo, digamos, que deben objetivarse de alguna manera en formulaciones de tipo jurídico o legales o normativos, pero también son expresión de valores, son expresión de utopías, son expresión también de aspiraciones. Y la otra cuestión que me parece muy importante, pensando en este recorrido en términos históricos, es que estas formulaciones, estas objetivaciones de estas necesidades de los seres humanos tienen como propósito, como diría yo, como motor muy importante, el ponerle un límite a aquellos que tienen el poder, ya sean reyes, ya sean señores feudales, ya sean estados absolutistas, ya sean, no sé, las monarquías o la aristocracia. Y en ese sentido es que me parece a mí que también podemos señalar que se plantea esta fricción con la concepción, digamos, con lo que es la Iglesia institución, dado que la Iglesia institución, no la de los primeros cristianos, pero sí cuando la Iglesia institución pasa a constituirse también como un imperio, como un Estado, digamos, aparece como fuertemente asociada a la Iglesia, precisamente a los señores feudales, a los reyes, a aquellos que tienen el poder. Para hacer un recorrido así como muy rápido en ver en relación a los derechos humanos cuáles han sido distintos posicionamientos de la Iglesia o momentos o situaciones en las cuales estas dos esferas, digamos, se ponen en tensión y aparecen como contradictorias, y apelando no porque pensemos en jerarquizar los derechos humanos, sino a esa clasificación, si así la podemos llamar, de las generaciones de derechos humanos que tienen que ver con su surgimiento temporal, no con su jerarquía. Yo diría que por ahí podemos pensar en relación a la Iglesia institución un momento donde están desde la doctrina de la Iglesia, desde su práctica también, cómo están puestos en tensión y en profunda contradicción con los derechos humanos, insisto, no formulados todavía como en 1948, pero sí como una tradición cultural y de vida. Pensemos, por ejemplo, en el momento de la Inquisición, digamos que de momento tuvo poco, digamos fue un momento muy largo, pero yo diría que, por ejemplo, en la Inquisición, si pensamos en los derechos de primera generación, la Inquisición planteó la negación del derecho a la vida a partir de la aplicación de la pena de muerte, la negación del derecho a la integridad a partir de la utilización masificada de la tortura, la negación del derecho a la libertad de conciencia, se plantea, digamos, que la única religión verdadera es la religión católica y que las herejías constituyen un atentado contra la unidad de la cristiandad. Todo esto era desde la perspectiva, desde la Inquisición, castigado ferozmente, y para esto había una justificación doctrinaria. Digamos, también pensemos que en estas situaciones, digamos, había una asociación, digamos, entre la Iglesia y los emperadores que emitían leyes represivas en defensa de la fe. Otro momento, digamos, quizás anterior al de la Inquisición, donde también estas dos perspectivas se ponen en tensión y en profunda contradicción, es el de la apelación a la guerra, digamos, la guerra santa, las cruzadas, por ejemplo, y las guerras de religión. O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, en las cruzadas son guerras contra los infieles, contra aquellos que no profesan la fe verdadera, las guerras de religión contra aquellos que han hecho surgir otras concepciones religiosas que también son enfrentadas con
con la guerra, y en ambas cuestiones, tanto en las cruzadas como en las guerras de religión, pensemos que hay justificaciones religiosas para llevarlas adelante, pero también no ignoramos que detrás de esto, en conjunto con esto, había intereses económicos, intereses políticos, intereses de dominación de unos territorios o de unos países, o de unos estados o de unos señores sobre otros, y que desde la Iglesia institución a quienes participaban de estas guerras se les otorgaban, además de beneficios económicos, también se les otorgaban beneficios espirituales. Digamos, una cuestión para pensar, digamos, en el cristianismo primitivo era que a los cristianos les estaba prohibido enrolarse como soldados, digamos, eso era en los primeros tiempos de la Iglesia. Entonces, digamos, esta es una de las cuestiones para pensar en cuanto a lo que la relación, digamos, de acción y de doctrina desde la Iglesia Católica en cuanto a los derechos de primera generación, haciendo un rápido salto a pensarlo en un momento político más claro, quizás el momento político más claro donde esto se pone en una fricción muy evidente y muy clara es precisamente durante la Revolución Francesa, digamos, la Revolución Francesa que tiene, diría yo, una formulación originaria con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que plantea poner fin a los abusos de la aristocracia y de los monarcas, pero que también, así como habíamos hablado de la Revolución Copernicana antes, también la Revolución Francesa plantea una nueva forma de relación entre el ser humano, entre el ser humano y el Estado. Y también plantea una relación y cuestionamiento cuál era el papel de la Iglesia en la sociedad. Pensemos que el alto clero, por ejemplo, formaba parte del primer estado, estaba asociado, digamos, a lo que era la aristocracia, el bajo clero al tercer estado. Entonces, ya en la Revolución Francesa, incluso en la Constitución, en la Asamblea Nacional de 1790, directamente la revolución, digamos, la cabeza de la revolución dicta la Constitución Civil del Clero, o sea, se mete también hasta con la organización eclesiástica, lo cual plantea tensiones todavía mucho más fuertes. Es interesante plantear que, bueno, obviamente la Revolución Francesa no contó con el beneplácito de la jerarquía de la Iglesia, ni tampoco del papado, y en relación a esto les quería leer un texto, una cita de Pío VI de 1791, que dice: el efecto necesario de la Constitución, refiriéndose a esta Constitución Civil del Clero, el efecto necesario de la Constitución decretada por la Asamblea aniquila la religión católica y con ella la obediencia debida a los reyes. Me parece importante pensar en este término, digamos, el planteo desde la Iglesia lo de la obediencia debida a los reyes. Por lo tanto, aquello que pusiera en cuestión la autoridad real entraba también en colisión con lo que era una concepción desde la religión. Se establece como un derecho del hombre en sociedad una libertad absoluta que no solamente asegura el derecho de no ser molestado por sus opiniones religiosas, sino que incluso otorga licencia para pensar, decir o escribir y aún hacer imprimir impunemente en materia religiosa todo lo que la imaginación más desviada puede sugerir. Monstruoso derecho que a la Asamblea le parece resultado de una igualdad y de una libertad pertenecientes a la naturaleza de todo ser humano. O sea, pensemos que acá está cuestionada la noción de igualdad de los seres humanos. Dice, pero ¿puede haber algo más insensato que establecer entre los hombres tal igualdad y tal libertad desenfrenadas que ahogan completamente la razón, el don más precioso que la naturaleza haya regalado al hombre y el único que lo distingue de los animales? ¿Acaso Dios, luego de haber creado al hombre, no amenazó de muerte si comía del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y mediante esa primera prohibición, ¿acaso no le ponía límites a su libertad? Esa igualdad, esa libertad tan alardeadas no son, pues, para el hombre desde su nacimiento,
sino quimeras y palabras vacías de sentido. La sociedad humana, cita acá Pío VI, cita a San Agustín, dice: la sociedad humana no es otra cosa que un convenio general de obedecer a los reyes, y el poder de los reyes no funda su fuerza en un contrato social, sino en Dios mismo, autor de todo bien y toda justicia. En realidad hay más citas para mencionar, pero creo que de alguna manera esto sintetiza esto que dice Pío VI, lo que yo estoy intentando decir de esta colisión entre este surgimiento, la construcción histórica, que es el territorio y la concepción, la perspectiva de los derechos humanos, y la mirada, la concepción de la Iglesia institución. En cuanto a paso ahora rápidamente, digamos, a derechos de segunda generación. Cuando hablamos de derechos de segunda generación, tiene que ver con fundamentalmente lo que conocemos como derechos sociales, que tienen su eclosión, su reclamo y formulación más clara precisamente en el siglo XIX, primera etapa del siglo XX, que tiene que ver con fundamentalmente los reclamos obreros, digamos, los reclamos de los trabajadores, los reclamos obreros, que por otra parte están profundamente asociados al crecimiento, digamos, de corrientes socialistas, incluso, el manifiesto comunista a mediados del siglo XIX, que plantea otras formas de organización social, otra perspectiva diferente al capitalismo que ya estaba instalado y dominante en ese periodo. Como ya Martín se refirió a la doctrina social de la Iglesia, ahorro cualquier comentario en relación a esto, pero la respuesta desde la Iglesia a los movimientos, ya sea del socialismo utópico, del socialismo científico, del comunismo, todas estas corrientes revolucionarias que se desarrollan durante el siglo XIX, y también, no solamente corrientes, sino concreciones de revoluciones que tienen que ver con estos derechos humanos de segunda generación, como por ejemplo la Revolución Rusa, digamos, son precisamente como barrera al desarrollo de estas perspectivas, es que desde la Iglesia se gesta esta doctrina social de la Iglesia, que en realidad lo que hace es buscar atemperar las consecuencias del capitalismo, pero sin cuestionar el capitalismo desde su injusta radicalidad. Y como ya les comentaba Martín, plantea la armonización de clases, digamos, precisamente desde la doctrina social de la Iglesia y desde incluso la Rerum Novarum, es la de León XIII, digamos, se plantea así que hay que estar en contra de la usura, humanizar las condiciones de los trabajadores, incluso reconocer hasta el derecho de la sindicalización y a veces hasta el derecho de huelga, pero que de ninguna manera esto pueda poner en cuestión lo ya existente. Lo que hay que hacer es limitar el poder del capital, y la Iglesia se pone en esta perspectiva como una especie de árbitro, pero en los resultados concretos siempre termina estando, digamos, asociada al capital. Una mención para hacer de alguno de estos textos es que la armonía de clases es planteada como ley natural y divina, mientras que la lucha de clases es un accidente, además de ser repudiada, digamos, porque también se considera el materialismo ateo, etcétera, etcétera. De alguna manera, en este periodo, el posicionamiento de la Iglesia, aún desde esta doctrina social de la Iglesia, desde este supuesto lugar de árbitro, en la relación en el territorio político, social, de grandes convulsiones de ese periodo, el lugar de la Iglesia institución es ponerse como defensora en las primeras décadas, como una defensora de la civilización cristiana, y ya durante el periodo de la Guerra Fría tiene el aditamento de la defensa de la civilización occidental y cristiana, o sea, un claro alineamiento todavía mayor, sobre todo después de la Revolución Rusa, la constitución del bloque soviético, etcétera. Y en cuanto a los derechos de tercera generación, digamos, que son los que se conocen generalmente como los derechos de los pueblos a su existencia, a la autodeterminación, a la preservación de recursos, de sus territorios, de su cultura, del medio ambiente, al desarrollo y a la paz, podemos pensar que estos derechos, digamos, estas aspiraciones de la humanidad, también fueron puestos en cuestión a partir de prácticas y doctrina de la Iglesia. Pensemos, por ejemplo, sino que fue
Bueno, ya hablamos, por ejemplo, en el tema de las cruzadas, que perseguía el exterminio de aquellos que profesaban otro tipo de creencias, pero pensemos sobre todo quizás un acontecimiento histórico más claro en esto es pensar la conquista de América, digamos, desde qué perspectiva se desarrolla la conquista de América, donde la cuestión de la evangelización, el reducir a los infieles a la fe verdadera, digamos, es uno de los propósitos de llegar a estos nuevos territorios con la cruz y la espada, y quizás una de las cosas como más expresivas de esto es sostener que Colón en realidad llega a América guiado por la mano divina, y que precisamente cuando esto es lo que habilita, digamos, dado que Colón llega a América por la mano divina, en 1493 el Papa decide donarle a los reyes católicos estas nuevas tierras, digamos, en la medida de que el Papa está ubicado como el gran administrador de todo lo que existe en el universo por delegación divina. Algo parecido había sucedido años antes con los reyes de Portugal, cuando Portugal incursiona en África. Entonces esto de alguna manera transforma, digamos, hace que los reyes católicos que reciben esta donación de algo que nunca fue propiedad, digamos, del Papa, pero que así parece que lo decide, digamos, pone precisamente a todos los que habitan en esos territorios bajo el mando de las autoridades civiles, que vendría a ser, digamos, en este caso, los reyes, pero también de la autoridad religiosa, que es el Papa y la Iglesia institución. Una cosa casi curiosa que a mí me resultó curiosa, casi que parece un chiste, digamos, es como una variación en esta teología de la conquista, digamos, esta justificación de la conquista desde motivaciones teológicas, es que se matiza también, algunos teólogos matizan esta teología de la conquista no negándoles el derecho de la propiedad a quienes estaban en los territorios originarios, pero sí plantean que los españoles tenían derecho a recorrer, a estar, comerciar y llevarse lo que es de nadie en estas nuevas tierras, y que si aquellos que habitaban estas tierras se negaban a que esto sucediera, digamos, era lógico y legítimo apelar a la guerra, y que en realidad si había guerra, la responsabilidad de la guerra era de aquellos que la provocaban, o sea, aquellos que se negaban a dejarse esclavizar y a dejarse expoliar. También otros acontecimientos, digamos, vinculados al derecho de la autodeterminación de los pueblos, como por ejemplo las revoluciones independentistas del siglo XIX, también merecieron la condena del papado en distintos momentos. Bueno, hice este rápido recorrido para dejar puestos sobre la mesa no todos los acontecimientos, digamos, porque hay muchos más, y yo diría más bien como una línea continuada que pone en cuestión muchos aspectos de los dogmas de la religión católica, por lo menos metámonos con esta, pero no solamente de la religión católica, de otras religiones también, digamos, pone en cuestión la concepción sobre la cual se construye y se formalizan y se expresan ya también en términos jurídicos y con un sistema de protección internacional, etcétera, los derechos humanos. Recién, diría yo, creo que en la década del 60, a partir del Concilio Vaticano II y las encíclicas posteriores, es que la Iglesia, como ámbito institucional, empieza a reconocer la legitimidad de estas formulaciones, en la medida que va aceptando, digamos, y corriendo esta idea de que los seres humanos somos solamente, digamos, un producto que es regido por la voluntad divina, y que los hombres y las mujeres somos sujetos activos con capacidad de transformación, y que además, para pensarlo desde la perspectiva de los derechos humanos, somos sujetos de derecho. Y en torno a esta idea, a esta propuesta y a esta convicción, a esta concepción, es que además se empiezan a poner en juego, en debate y en cuestionamiento, incluso en estos últimos años, otras cuestiones
como por ejemplo la sexualidad, el derecho a la identidad, el tema de la perspectiva de género, que están fuertemente arraigados en una perspectiva de derechos humanos, pero que colisionan fuertemente con muchas creencias y planteos que se hacen desde la Iglesia institución. Digo a cada rato esto de lo de la Iglesia institución para diferenciarlo o para que veamos que hay distintos planos, porque precisamente Martín estuvo hablando de otros planos de quienes forman parte de la comunidad de la Iglesia. Y ahora, habiendo suprimido mucho de lo que pensaba plantear, quería simplemente leer dos textos. Uno que tiene que ver con algo que dijo Martín al principio, de esta concepción de que la Iglesia se veía a sí misma como una sociedad perfecta, y cómo verse como una sociedad perfecta, cómo ese posicionamiento, esa definición, esa mirada, incluso se arrastra hasta ahora en cuanto a cómo la Iglesia se mira a sí misma en los distintos momentos históricos en los cuales la Iglesia ha estado claramente vinculada a violaciones masivas a los derechos humanos. Uno de los textos es unas reflexiones o críticas que se hicieron a un documento cuando en 1994 Juan Pablo II, que no podemos decir precisamente que era un papa de los más revolucionarios, digamos, pero en el 94 Juan Pablo II había planteado a los cardenales un documento que era Reflexiones sobre el gran jubileo del año 2000, una mirada atenta a la historia del segundo milenio, con el fin de llevar a la Iglesia a reconocer los errores cometidos por sus hombres y en cierto sentido en su nombre. O sea, este texto, digamos, obviamente, digamos, la elección de este texto es porque en esto de cuestiones, digamos, de errores cometidos también en su nombre y por sus hombres, tiene que ver con todo esto que yo traté de hacer un panorama rapidísimo en relación a Iglesia y derechos humanos. Frente a este documento hubo una serie de análisis y de debates, y acá en el trabajo del que yo extraje esto, que es un libro del sacerdote Javier Giraldo, un sacerdote colombiano, su libro es Derechos Humanos y Cristianismo, él refleja dos posturas. Una, que es la que resultó mayoritaria, digamos, porque la mayoría de los cardenales rechazaron muchos de los planteos de este documento de Juan Pablo II, lo que plantea el cardenal Biffi, uno de los más firmes opositores al documento de Juan Pablo II, y la postura de un dominico, el dominico suizo Cotier, que parece que tenía bastante cercanía al Papa. A ver, Tony hace que sí, sí, eso. ¿Qué es lo que dice Biffi? Biffi dice: la Iglesia propiamente como Iglesia no tiene pecados, pues es el Cristo total. Su cabeza es el Hijo de Dios, al cual no se le puede atribuir nada moralmente deplorable. Los que son suyos son sus hijos, no los pecados de estos, aunque los pecados de los hijos merezcan siempre las lágrimas de la madre incontaminada. Estamos unidos y pertenecemos al Cristo total en cuanto somos santos, no en cuanto no lo somos. La verdad que es bárbaro esto de hacerte cargo solo de lo bueno y lo malo no se sabe de quién es. Nuestras acciones pecaminosas son acciones entativamente extraeclesiales, por eso que la Iglesia, aunque compuesta de pecadores, es siempre santa. No es santa y pecadora, como decía Carlos Mujica. La miro a Antonio porque está bien. Bueno, ese pedacito de San Agustín se lo olvidaron. ¿Qué es lo que dice frente a esto Cotier? Dice: la Iglesia reconocerá los pecados de sus hijos, pero también, y esto es diferente, sus imperfecciones en la imitación de Cristo. A ella le corresponde interrogarse continuamente tanto sobre los pecados de sus hijos como sobre su propia historia. La memoria viva de la Iglesia es la conciencia de su identidad a través de los siglos. La relectura de la historia en el espíritu de penitencia tiene pleno sentido para la unidad de la Iglesia a través del tiempo. Esto es uno de los contrapuntos. El otro de los contrapuntos, ¿qué dice Biffi? Galileo fue desaprobado en los ámbitos universitarios de su tiempo. Sin embargo, ningún rector en nuestros días es llamado a responder por las posiciones de la autoridad académica de entonces. ¿Qué contesta Cotier? La conciencia de circunstancias atenuantes no dispensa a la Iglesia de penitencia. Y otra
otro párrafo de Biffi. Sería justo pedir perdón por los errores eclesiásticos de los siglos pasados si son probados históricamente mediante investigaciones objetivas y sobre todo sin valoraciones anacrónicas. Esto se refiere a que hay una cosa como para salvarte de cualquier responsabilidad, es esto de que no hay que juzgar las épocas pasadas con los parámetros del presente, ¿no? ¿Qué dice a esto Cottier? La presión ejercida sobre las personas por la mentalidad predominante no es una necesidad, y aunque la buena fe exonere, ello no significa que un comportamiento que hoy en día repudiamos hubiera podido ser objetivamente correcto en la época. Esto apliquémoslo a algunas de las cosas que comenté: la Inquisición, la guerra de religión, las cruzadas, la conquista de América. Esto en cuanto a ese documento. Y después, esto ya es una referencia a traer, digamos, un poco todo esto que sobrevoló así superficialmente distintos territorios. Acá Argentina, digamos, un extracto, unos párrafos del documento de la Conferencia Episcopal Argentina del año 1996, digamos. No estamos hablando de documentos emitidos durante la dictadura, sino 20 años después de iniciada la dictadura. Hago esta referencia porque este documento de la Conferencia Episcopal es de alguna manera una respuesta, o parte de este documento es una respuesta a esa ola, digamos, que en el año 95, sobre todo en nuestro país, fue, no diría yo de autocríticas, porque de autocríticas de parte de las instituciones, ya sea de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, hubo bastante poco, pero también, si ustedes recordarán, quizás teniendo como punto de arranque de alguna manera lo que fue la aparición estelar del genocida Silingua en televisión, y que después aparecieron otros represores como supuestos, no sé, ni siquiera arrepentidos, digamos, contando algunas de las cosas que sabían y buscando justificar lo hecho. Bueno, después apareció Balsa, el general Balsa, en ese momento jefe del ejército, haciendo una justificación mucho más sutil, que muchos creyeron y todavía hoy titulan como autocrítica, que en realidad fue una justificación mucho más inteligente de los crímenes de la dictadura. Después apareció algún marino de la Fuerza Aérea. Bueno, en ese momento también hubo, desde distintos sectores sociales, un reclamo de una mirada de la Iglesia sobre su propia participación en este periodo de violaciones masivas a los derechos humanos. Y les leo unos párrafos, digamos, antes de que el documento se plasmara, digamos, circularon otros documentos. Hay un texto, digamos, el extracto este que también lo hace Javier Giraldo, es qué es lo que dice el documento que fue aprobado por los obispos y qué es lo que decía el documento que fue rechazado por la mayoría de los obispos. En relación a lo sucedido durante la dictadura y este pedido que se le hacía, este reclamo que se le hacía a la Iglesia de análisis reflexivo, de autocrítica o de pedido de perdón por su conducta, el documento aprobado por los obispos dice: en el transcurso de la historia nacional, frecuentemente y de diversos modos, el anuncio del Evangelio y su necesaria proyección en la vida política se han disociado. Tal disociación se manifestó de manera cruenta en los años 60 y 70, caracterizados por el terrorismo de la guerrilla y el terror represivo del Estado. Las heridas profundas que produjeron no se han cicatrizado todavía. Sin admitir responsabilidades que la Iglesia no tuvo en aquellos hechos, debemos reconocer que hubo católicos que justificaron y participaron en la violencia sistemática como método de liberación nacional, buscando conquistar el poder político y establecer una nueva forma de sociedad inspirada en la ideología marxista, arrastrando consigo desafortunadamente a muchos jóvenes. Y no faltaron otros grupos en cuyo seno se cuentan muchos hijos de la Iglesia que respondieron ilegalmente a la guerrilla en forma inmoral y atroz, lo que es motivo de vergüenza para todos. Por esto es oportuno repetir lo que hemos dicho muchas veces. Si algunos miembros de la Iglesia, cualquiera fuese su condición, hubieran aprobado con recomendaciones o complicidad algunos de esos hechos, habrían actuado bajo su propia responsabilidad personal contra Dios, contra la humanidad y contra su conciencia. Bastante distinto a esta mirada histórica que nos venía planteando Martín del compromiso desde sectores de la Iglesia en las luchas revolucionarias de los 60 y 70. Y sigue diciendo el documento aprobado por los obispos: solidarios con nuestro pueblo y con los pecados de todos,
Imploramos el perdón de Dios nuestro Señor por los crímenes cometidos entonces, especialmente por aquellos que tuvieran como protagonistas a hijos de la Iglesia, ya hubieran estado en las filas de la guerrilla revolucionaria o entre los que detentaban el poder del Estado o que integraban las fuerzas de seguridad, así como por todos aquellos que, deformando la enseñanza de Cristo, instigaron a la violencia guerrillera o a la represión inmoral. Esto dice el documento aprobado. El documento rechazado por la mayoría de los obispos, ¿qué proponía? Haciendo un examen ahora, a cierta distancia de aquellos años y a la luz de la carta sobre el jubileo de Juan Pablo II, sobre nuestra acción pastoral en aquella emergencia grave y dolorosa de nuestro reciente pasado, nosotros, obispos, reconocemos que no supimos discernir con claridad los hechos que interpretábamos. No logramos comprender ni valorar la gravedad del mal que estaba atacando al cuerpo social, especialmente en las aberrantes vejaciones contra la dignidad de las personas perpetradas por quienes deberían garantizar el marco jurídico de la nación. En virtud de la responsabilidad que nos compete, por todo lo que omitimos y callamos, por lo que no supimos hacer por indecisión, debilidad o evaluación equivocada de los hechos, por lo que no hicimos a su debido tiempo, por lo que hicimos de manera tibia y poco adecuada, por todo ello, pedimos perdón a Dios desde lo más profundo del corazón. Evidentemente, claramente, otro lenguaje y otro posicionamiento frente a la realidad política y social, sobre, los hombres y las mujeres situados en una realidad histórica concreta, en un momento concreto, y también una distinta mirada sobre ese sector de la Iglesia que aparece condenado en la primera formulación y puesto como responsable de precisamente haber interpretado equivocadamente, según dicen acá, según dicen estos obispos, haber deformado la enseñanza de Cristo y haber instigado a la violencia guerrillera y a la represión inmoral. De todos modos, subrayo para que, por si hace falta, además de ser esta una justificación y una argumentación desde los obispos de la teoría de los dos demonios, también está claro que siempre pone en primer lugar la responsabilidad en la violencia guerrillera y no en la estatal. Bueno, dejo por acá eso. Y ahora sí, pasamos a las preguntas. Bueno, abriríamos un rato a preguntas o a observaciones o que quieran agregar o que quieren que profundicen alguna cosa. Sí, Rosendo. Ya le puse. Esperen, completa. Bergoglio había dicho que iba a abrir los archivos de la Iglesia de los bautismos, para que se supiera quiénes eran los padrinos de los chicos bautizados en determinada época, porque muchos hijos de desaparecidos los padrinos fueron militares, pero eso no se hizo, ¿no? A mí me parece que Bergoglio no dijo que lo iba a hacer. Las abuelas de Plaza de Mayo se lo fueron a plantear y Bergoglio, como suele hacer Bergoglio y otros papas y otros jerarcas, no dijo ni sí ni no, digamos. Hablaron con Alancedo, que es el presidente de la Conferencia Episcopal. Alancedo dijo que iba a hacer lo que pudiera. El tema es que, a ver, si uno quiere pedir un certificado de bautismo, va a la parroquia y se lo dan en 5 minutos. Digamos que sería muy sencillo ir sobre todo en la zona de San Miguel, que fue en la zona donde están registrados esos bautismos, digamos, es ir, buscarlos, sacarle fotocopia y dárselo. Salvo que los hayan quemado, los tengan escondidos o los tengan guardados. Pero los certificados de bautismo uno lo consigue en un segundo. Así que hayan pasado 30 años para entregar los certificados de bautismo y que ahora digan, vamos a hacer lo necesario, es un poco lento. Claro, de todos modos yo me quedo pensando, ¿no? Esta cuestión no sería solamente lo que se supone que puede haber en los archivos, o se presupone que puede haber en los archivos eclesiásticos, es mucho más que la fe de bautismo que se consiguen en las parroquias, digamos. Hay toda una trama que se tejió desde instituciones eclesiásticas como el Movimiento Familiar Cristiano, por ejemplo, de circulación de niños, que tampoco es novedoso acá en la Argentina. Pensemos cuál fue el papel de la Iglesia Católica en esto que hoy aparece en la superficie, pero el papel de la Iglesia Católica durante el franquismo, digamos, en cuanto, si hoy se está diciendo que se estima que fueron cerca de 30.000, esa cifra tan simbólica para nosotros, 30.000
los niños que fueron apropiados, digamos, desde el inicio del alzamiento franquista contra la República Española, pero fundamentalmente, diría yo, en el periodo ya de instalación del franquismo en el gobierno y en el poder, donde esos 30.000 niños, o esa inmensa cantidad de criaturas, el órgano redistribuidor de esas criaturas fue centralmente la Iglesia, digamos, a partir de la apropiación de los chicos que quedaban, no es que quedaban abandonados por ahí, fundamentalmente niños que nacían en las cárceles cuando las rojas eran apresadas y permanecían en la cárcel, y quienes se le decían que sus niños habían nacido muertos, o bueno, ellas después fueron fusiladas, sus familias ni se enteraron que las criaturas habían nacido, pero el eje de redistribución de esas criaturas estuvo fundamentalmente en instituciones eclesiásticas. Y además porque eso garantizaba, digamos, también que fueran a dar a familias, digamos, exactamente. Sí. Un poco de sí. En principio querías ver un poquito esta idea, ¿no? Que el modernismo instala la idea de los conceptos de los derechos del hombre, los derechos de los pueblos. El cristianismo y el pensamiento semita en sí, digo, lo hace 5.000 años antes. Cada parábola es un derecho humano, digo, yo desde cristiano lo veo de esa manera. Sí, sí. ¿Cómo analizamos como cristianos militantes la relación entre modernismo, iglesia y derechos, ¿no? Si pueden profundizar un poco los dos, hablar un poco de eso. A mí me parece que la Iglesia tiene, la Iglesia Católica como institución ya vinculada al poder político, económico, social, digamos, del siglo IV en adelante, tiene una relación muy compleja con todo lo que tenga que ver con la tolerancia, el pluralismo, los derechos en términos, digamos, de lo que nosotros llamamos hoy derechos humanos, ¿no? Ahora, viniéndonos más acá en el tiempo, evidentemente, que es un poco el planteo que hacía Vicky, ¿no? Hay una relación muy compleja entre la Iglesia Católica y la tradición liberal, porque en realidad la tradición política del liberalismo, que nosotros podemos filiar claramente en ese acontecimiento, digamos, de 1789, por el peso simbólico que tuvo, ¿no? Obviamente que es producto también de ideas que ya están circulando previamente. Pero ese acontecimiento para la Iglesia es fatal, porque saca a Dios del centro del ordenamiento social y coloca, digamos, al individuo, al ser humano, y plantea que no hay ninguna fuerza suprahistórica, digamos, ¿no? Que la historia es producto de la acción humana y sobre todo de la razón humana. Entonces, lo que hay ahí es una disputa, podríamos decir, absoluta y total. Entonces no hay punto de coincidencia entre el catolicismo y el liberalismo. Es decir, se construyen como tradiciones políticas no solamente diferentes, sino antagónicas y opuestas. El catolicismo va a llevar adelante, desde 1789 en adelante, una cruzada contra el liberalismo, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en los católicos integristas de las primeras décadas del siglo XX, casi todos ellos, digamos, esto tiene que ver con el pensamiento político reaccionario, fundamentalmente de origen francés, pero también de origen alemán y español. Para el pensamiento católico hay tres grandes acontecimientos, ¿no?, que son catastróficos para la humanidad, que son la Reforma Protestante, la Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique, que además son fenómenos que no están disociados entre sí, sino que en esta lógica están encadenados. Son como tres estaciones, digamos, del mismo ramal, ¿no? Pero el problema comienza con esa descentralización de Dios que permite que aparezcan estas ideologías disolventes. Entonces, a partir de ahí tenés un problema ya, diríamos, insoluble, ¿no? Pero que además se mantiene hasta, digamos, un momento histórico bastante tardío. Recién después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias del eje pierden la guerra, la Iglesia asume parcialmente y a regañadientes, podríamos decir, la democracia política, en el famoso mensaje de Navidad de Pío XII de 1944. 1944. Hasta ese momento, la Iglesia se opone a la democracia política.
y su horizonte político es un horizonte autoritario y corporativo. Algunos católicos lo expresaban claramente. Por ejemplo, en el caso argentino, un sacerdote católico que tuvo además una extensísima actividad intelectual, ¿no? Un infatigable polemista, el padre Julio Mainviel, ¿no? Uno de los espadachines, diríamos, de la derecha católica, más dura, ¿no? Mainviel escribe en 1932 un libro que se titula Concepción Católica de la Política. Mainviel era profesor de los cursos de cultura católica, digamos, ¿no? Escribía en Criterio, era un sacerdote, digamos, que tenía una audiencia o un público casi cautivo, ¿no? Un intelectual, un divulgador, podríamos decir. Y ahí plantea claramente que el ideal es restaurar la cristiandad medieval y que hay que buscar la forma de instaurar un Estado autoritario y corporativo. Esa tradición es muy fuerte, digamos. Por eso todavía ahora se mantiene, ¿no? El modernismo ahí, digo, el modernismo, y con eso me refiero desde el pensamiento copernicano, digo, hasta el surgimiento del capitalismo en Italia en 1300, digo, va generando toda una corriente de pensamiento que podría decir hoy termina así en ciertos espacios postmodernos, en cierta ideología postmodernista, hasta, digo. En ese sentido, como que el camino del modernismo y del liberalismo siempre tiende como a descentralizar, ¿sí? Pero capaz en un sentido de a desarmar estructuras sociales, a desarmar unidades sociales existentes que permitían que el cristianismo de alguna manera, y hasta la época medieval, de alguna manera garantizaba, ¿no? En esta idea, digo, de conocerse entre todos, de generar, digo, asambleas o espacios parroquiales, digo, de acuerdo a cómo se dio cada lugar, ¿no? Pero que son de alguna manera mucho menos alienantes a la hora de pensarse a uno mismo en el lugar que ocupa en el mundo. La movilidad, el social, todo lo que genera el pensamiento modernista y todo lo que viene después atenta muchísimo contra eso. ¿Cómo se puede encontrar una síntesis? No, yo creo que lo que hay en realidad, es una mirada, en el caso del pensamiento católico, digamos, antimoderno, hay una mirada estereotipada, idealizada y falsa de lo que para ellos era una edad idílica, que es la Edad Media. En la Edad Media los campesinos se cagaban de hambre, comían medio kilo de pan por día. Y además el mismo no soluciona. No, bueno, sería en todo caso otro debate. Pero, claro, de alguna manera digo, la modernidad lo que hace es generar una serie de procesos y de transformaciones que, por supuesto, en primer lugar lo que afecta es un poco esta idea fijista del mundo quieto, ¿no? Desde el mundo quieto. Claro, del destino. Por supuesto que se dan una serie de procesos que serían digamos, prácticamente inabordables, ¿no? En términos de construir diferentes proyectos, pero evidentemente implica un avance, ¿no? Y desde el punto de vista de las ideas políticas, todo ese proceso que se pone en movimiento en 1789, para muchos habilita un horizonte igualitarista, digamos, ¿no? Igualitario, socialista, etcétera, porque ya la invariante comunista, ¿no? Que es una invariante que uno podría rastrear desde la rebelión de esclavos de Espartaco en adelante, también está presente en 1789, ¿no? Si bien los sectores que finalmente terminan triunfando son sectores que representan a la burguesía, había sectores ahí, en ese movimiento, que tenían un horizonte socialista, la conspiración de los iguales, etcétera, ¿no? Es decir, ahí el campo ideológico entra en disputa, pero lo que la Iglesia como institución no tolera precisamente es eso, que se ponga en tela de juicio, digamos, que hay una verdad absoluta, y que la Iglesia Católica es el centro del ordenamiento social. La concepción católica de la política lo que plantea es que la Iglesia está por encima del Estado. Si hay que resumirlo, ¿no? La concepción católica de la política plantea eso. La tradición liberal plantea justamente lo contrario, ¿no? Es decir, de alguna manera relega a la Iglesia al ámbito de las conciencias individuales. Y a la vez ensalza mucho al individuo como realización absoluta de la vida, digo,
toda sociedad, y en ese sentido es una oposición directa contra las formas comunitarias y colectivas de entender la organización social y la organización política. Claro, pero las únicas formas comunitarias de entender la vida y la relación social no es la que plantee la Iglesia, no decía él, volviendo a esa mirada idílica. Yo me manejo en base al marco del pensamiento cristiano primigenio, semita, ni siquiera cristiano en sí. Bueno, pero el socialismo estaría... También te plantea eso. De manera directa con el pensamiento. Claro. En cierto punto hay un rama del socialismo que va directamente en contra. Sí, sí. ¿no? O sea, de todos modos, aclaro, digamos, que por lo menos en el desarrollo que hice yo, no pretendía de ninguna manera ser el elogio del liberalismo, digamos, sino pensarlo como un momento. Perdón, pero también hay una cuestión de lenguaje. Unamuno una vez cuando un dominico le dijo, pero ¿cómo? ¿Usted es ateo? Sí, yo soy ateo de ese Dios que cree usted. Porque tenemos ese concepto de Dios, ¿no? Entonces, le adjudicamos a alguien que desciende de la pata de Zeus, entonces, con el requerimiento de ahora, y todo el mundo, yo soy el representante de Cristo, y todo eso cala muy fuerte y va contra la dignidad del hombre. Es terrible, pero lo vamos asociando. Entonces, cuando aparece algo que nos mueve el blanco, esa sociedad perfecta, tranquila, que no pasa nada, no, yo soy el representante de Dios, y ahí tenemos el problema, y el sometimiento cruel de la humanidad. Los Vinci, por ejemplo, se negaban a reproducirse porque le habían predicado tanto que eran basura ante Dios y qué sé yo, y bueno, si se basura. Pero ojo, tenemos hoy gente o santos como Santa Teresita que decía, bueno, a mí me tenés que querer con las imperfecciones que tengo como soy, porque vos me creaste así. O sea, no es nada de aspirar a, sino que mis hermanos, todos iguales. Que eso molesta. A mí me parece que hay, yendo atrás, ¿no? Digamos, hay un proyecto, que es el proyecto de Jesús, que es un proyecto igualitario, y de sociedad igual, y comunitario, y que se intentó vivir en las primeras comunidades. Hasta el siglo IV la Iglesia, lo que en el momento eran las primeras comunidades cristianas, intentaron construir ese proyecto. A partir del siglo IV eso se parte con la constantinización de la Iglesia, ¿no? Y la institucionalización. También tendríamos que pensar, es decir, si queremos ir más profundo, no es por ahí para debatirlo hoy, pero si queremos ir más profundo, si tiene sentido la existencia de la Iglesia, ¿no? Habría que pensarlo porque en el horizonte de Jesús no estuvo nunca la Iglesia. En esto hay que tener claridad. En el horizonte de Jesús no estuvo la Iglesia. Jesús armó un movimiento. ¿Cómo? No. Iglesia, claro. En los evangelios no aparece. Bueno, no estaba esta idea, ¿no? Institucional. Y yo siempre digo que cuando en el siglo IV se terminó un proyecto revolucionario y comenzó una institución, como un banco. Eso es la Iglesia, ¿no? Entonces, por supuesto que el proyecto es un proyecto comunitario, pero también es un proyecto de transformaciones a nivel social y a nivel individual, que toca la integralidad de la persona, con una visión del hombre profunda y de un llegar a una dignidad plena del hombre, que a eso llamamos Dios, desde la teología de la libertad, ¿no? Después, por supuesto que hay distintas, si Dios es un otro, si no es un otro, bueno, eso ya entraríamos en el planteo filosófico y teológico, que no tenemos, pero indudablemente Jesús se lo llama hijo de Dios. Yo personalmente creo que se lo llama hijo de Dios porque fue plenamente hombre. Porque en realidad claro. es hijo del hombre, no hijo de Dios. Claro. Hijo de Dios porque fue plenamente humano. La plenitud de la humanidad, entre comillas, lo podemos llamar divinidad, ¿no? Ahí radica la profundidad del proyecto.
Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz lo digo siempre. Entonces, me parece que hay que pensarlo desde ese lugar. Por eso la Iglesia institución no acepta toda la tradición de los derechos humanos. Porque en realidad, poner al hombre, Jesús puso al hombre como centro. Acá está la gran... Jesús no puso a Dios, Jesús no habló de Dios prácticamente. Jesús fue un laico, Jesús no fue cura, no fue sacerdote, no existió el sacerdocio en esa época. Es todo posterior eso. Todo posterior, es toda relectura posterior que se hizo. Un caminante, un buscador. Sí, Entonces, también hay que pensar que digamos que la Iglesia tuvo muy escondida toda la doctrina de Jesús, porque las misas eran en latín, casi nadie entendía lo que se decía, la Biblia no la leían en general, salvo gente que quisiera estudiar especialmente. Bárbaro, pero Entonces, si queremos entrar en eso, pero entramos, tendríamos que dar ya un curso de teología, digamos, ¿no? Pero la misa. Jesús no celebró la misa, a veces entendemos. La Eucaristía es la memoria de una práctica, es decir, la última fue... ¿A qué se juntaban los primeros cristianos? A comer. ¿Cómo se juntan hoy? Los que habían vivido durante la semana, durante el mes, a comer, la práctica que ellos hacían como cristianos, su práctica, su militancia, digamos en un lenguaje moderno, no lenguaje actual, su militancia la compartían, pero a punto. Toda la idea de que ahí está el cuerpo de Cristo, pero recontra posterior. No estaba ni en el horizonte, y en el de Jesús muchísimo menos. Que había algunos electos para poder celebrar eso, también se reúne la comunidad. Sí, se reúne cualquiera. Por Pero eso nos transmitieron que cualquiera, y no solo, eran varones, mujeres, exacto. porque en el movimiento de Jesús había mujeres, había varones, y las mujeres tenían espacios de poder dentro del movimiento de Jesús, eran líderes. Antes. Digamos, ¿a qué voy con esto? Pues me parece que tiene que ver, lo que se intenta en el concilio, en cierta manera, es un volver al origen, es un volver al principio. El problema ¿cuál es? Que se renueva una teología, con la teología del pueblo de Dios, con esta idea de la igualdad de todos, pero se pone una teología nueva en la misma estructura. La estructura destruyó, se comió a ese pensamiento nuevo. Y mientras sigamos pensando la Iglesia como un montón de varones eunucos que deciden sobre la vida de las personas y sobre la moral y que manipulan las conciencias de las personas, y bueno, estamos perdidos. Eso también hablo de debate, saber de qué forma se da continuidad o constancia a un pensamiento cristiano en la tierra, si no es mediante estructuras, mediante formas organizativas. Totalmente hay que ver, pero hay que ver qué maneras organizativas, si tienen que ser maneras organizativas institucionales o no. Claro, porque por ahí, en cuanto a como vos lo formulaste, a un pensamiento, yo diría a una práctica, quizás esa es una de las cuestiones, ¿no? O sea, y a ver si darle continuidad a una práctica que tiene que ver con un pensamiento también requiere de las estructuras realmente existentes hoy y de hace tantos siglos. Por eso nosotros desde el colectivo, claro, desde el colectivo, esto ya lo dije yo, nosotros sostenemos, para nosotros ponerle hoy esto es una iglesia, es un espacio de debate, de construcción. Todos los espacios en donde se luche o se trabaje o se intente construir una sociedad más justa, más fraterna, más igualitaria, para nosotros ahí se va construyendo el proyecto. Se lo nombra Dios, no se lo nombra Dios, se crea, no se crea, se tendrá la utopía en uno mismo, en la comunidad, no sé, pero en esa construcción se puede tener. Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de fondo de estos días y de hoy. Sí. La Iglesia, desde el momento que se vinculó y se convirtió en una institución unida a los imperios, ha seguido como institución, como ya repetía continuamente, como institución vinculada a los poderes de los imperios. Bueno,
dicho así, simplificando mucho, mi acuerdo con el planteamiento, ¿no? A la vez, yo, que soy religiosa desde hace muchos años, yo veo que cuando vos hacías esa separación, decías, digo iglesia institución para dar a entender que hay otro sector de creyentes, pero yo digo, yo, en mi experiencia personal, ¿no? Digo, yo he vivido mucho tiempo y he visto, y es histórico, ¿no?, la cantidad de organizaciones, de personas y de organizaciones dentro de la iglesia institución que hemos estado en lugares donde no llegaba nadie a defender, a trabajar, a dignificar, a defender los derechos humanos, y esto históricamente es real. Entonces, yo en mi propia conciencia, ¿no?, digo, yo durante mucho tiempo de mi vida no tenía esta conciencia de que la Iglesia estaba siendo un imperio, unido a los poderes de los imperios, y que estaba contribuyendo a deformar nuestras conciencias. Entonces, a mí es que me parece como que sería importante poder analizar este tema, ¿no?, que la Iglesia, dentro de la Iglesia han existido y existen muchos grupos que forman parte de la institución en su conciencia y que no descubren esta otra realidad, esta otra manera de mirar, bueno, esta realidad. Y que ahora mismo, por ejemplo, todo el apoyo al Papa Francisco, ¿no?, significa también un apoyo de mucha gente que forma parte de la institución, que está dando la vida. Yo es que he estado en lugares que digo, Dios mío, allí no llegaba nadie, ¿no? Y conozco muchos otros que ustedes conocerán más que yo. Bueno, este tema, ¿no?, que me parece que como que en la historia no será así de puro la Iglesia institución en contra de todo lo que significa humanizar, y la Iglesia institución, digo, no lo que pasa, es que el tema es quién manda, ¿no? No, a ver, voy a hacer una matización. Cuando yo hacía remarcar permanentemente la iglesia institución, lo reduje esa formulación, pero diría a la superestructura. Yo creo, dentro de la iglesia institución existe lo que vos planteás, y no lo quiero decir con un sentido meramente utilitarista o pragmático, pero es cierto que a determinados lugares llegar como parte de la iglesia institución, digamos, te habilita, abre puertas, digamos, que no se abrirían. Cuando digo abre puertas para compartir, digamos, para participar del proceso de transformación, para golpear las puertas del poder. O sea, una cosa, por decirlo así, a ver, es ir con un cura o con un obispo a patear las puertas de un cuartel, a ir uno solito, digamos. En ese sentido, digo, creo que hay, por eso digo, no quiero solamente decirlo en un sentido puramente pragmático o utilitario, pero cuando yo hablaba de esto de iglesia institución, la pensaba en términos de lo que es la superestructura. Dentro de la iglesia institución, yo creo que hay distintos niveles, y por otra parte, también creo que hay muchos, incluso lo que planteaba Martín, digamos, de todo este proceso de participación de los cristianos en los procesos de liberación en América Latina, no necesariamente implicaron una ruptura con la iglesia institución cuando asumían esos compromisos. En general fue la iglesia superestructura la que los expulsaba, digamos, en muchos casos, pero Camilo Torres renunció al ejercicio del ministerio por su conflicto con la iglesia institución. Ahora, él no renunció a seguir siendo quien era, digamos, y el lugar de Camilo, creo que como precisamente, por poner un ejemplo, digamos, no es el único, a lo mejor no sé si es el mejor, pero la significación del compromiso de un cristiano que no abjuró de sus creencias, digamos, pero que se comprometió al nivel que se comprometió él, para el resto además seguía siendo un cura, digamos, esa... Sí. A mí me parece que es importante esto, digamos, en la historia de la iglesia institución siempre hubo espacios, personajes, grupos, comunidades que intentaron ser fieles al proyecto primigenio, eso es indudable, intentaron ser fieles al proyecto de Jesús, y que lo intentaron con
con el visto bueno o con la contra de la institución, y muchas veces esos mismos fueron expulsados y otras veces fueron aceptados ministerios de trabajo. Los que pudieron trabajar al lado de Angelelli, y bueno, fue una cosa, a los que tienen que trabajar hoy al lado de Aguer y es otra, eso indudablemente, ¿no? Lo que pasa es que muchos grupos católicos apostaron a dar la disputa dentro de la institución para cambiarla, convencidos de que tal vez la correlación de fuerzas podía variar y podía serle favorable. De hecho, a ver, en el caso argentino, ¿no?, hay un documento de la Iglesia Argentina, que es el documento de San Miguel, del año 69, que es un documento que uno lo lee y no parece firmado por la Iglesia Católica, por los obispos, ¿no? La bajada de Medellín acá. Claro, pero evidentemente fue apenas un momento, ¿no? Una ilusión, podríamos decir. El proceso se resolvió dramáticamente, ¿no? Esa disputa interna se definió dramáticamente, trágicamente, durante los años de la dictadura, donde claramente la jerarquía católica estuvo del lado de la dictadura, ¿no? Y ahí nuevamente para entender eso hay que buscar cuestiones que tienen que ver con la historia, cuestiones que tienen que ver con una matriz ideológica, cuestiones que tienen que ver con una decisión que la jerarquía católica tomó después de balancear costos y beneficios. Suena terrible decirlo así, pero eso hicieron. Es decir, para ellos era más costoso romper con la dictadura, que sostener esa alianza, a pesar de que centenares, digamos, de laicos, decenas de sacerdotes y hasta 2 obispos fueron asesinados por el régimen, ¿no? Pero ahí hay una decisión. En esa decisión, la Iglesia actúa como institución. Una institución con fines políticos, actúa como una institución que funciona como un factor de poder en la política argentina y que defiende intereses corporativos, ¿no? Entonces, bueno, es una, digamos, uno podría decir que es una mirada histórico-sociológica, pero que es muy difícil de rebatir, ¿no? Es decir, se terminó imponiendo en una coyuntura muy compleja como la de la última dictadura militar, esa matriz ideológica antiliberal, anticomunista, ¿no?, militarista, integralista, que la Iglesia además había articulado, absolutamente totalitaria, que había soldado con el ejército desde la década del 30, ¿no? Es decir, uno para poder, de alguna manera, es difícil utilizar una palabra ahí, ¿no?, comprender en términos, digo, históricos, sociológicos, cómo funcionó la Iglesia a lo largo de esos años, tiene que ir hacia atrás en el tiempo y tiene que, de alguna manera, tener en cuenta un poco todo este recorrido histórico que hizo Vicky en torno a la relación entre la Iglesia Católica y los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, entendidos como parte de la tradición liberal, digamos, luego de la Revolución Francesa, siempre constituyeron un problema, ¿no? Y yo con esto cierro. Un elemento más que quería mencionar, tiene que ver, pero cierro, un minuto y cierro. Hay una cuestión que es fundamental que tiene que ver con la cuestión de la igualdad, ¿no? El pensamiento católico, que se construye después de la Revolución Francesa y hasta, digamos, por lo menos mediados del siglo XX, es absolutamente jerárquico. Es decir, la Iglesia sostiene en términos doctrinarios que la sociedad está compuesta por individuos que no son iguales entre sí. Hay jerarquías naturales, es decir, la desigualdad social es algo que Dios ha querido que sea de esa forma. Esto es algo muy fuerte. En cambio, la tradición liberal, más allá de que nosotros después podamos asociar la tradición liberal con el desarrollo del capitalismo, de la burguesía, etcétera, etcétera, es igualitaria en el planteo de fondo.
¿no? Es decir, el contrato social, el planteo de Rousseau. El mismo punto de que el cristianismo es igualitario, su planteo. Por supuesto, por supuesto. El liberalismo cumple el mismo rol. Yo traigo el Pero debate. está hablando de la iglesia, digamos. Lo traigo el debate, digamos, al siglo XIX, ¿no? Coincido con vos. Pero lo mismo, el siglo XIX, sí, el sí. liberalismo es una cultura de dominación al día de hoy. Pero que la iglesia lo estoy planteando en términos de teoría política. De teoría política. De teoría política. Rousseau. Para Rousseau, digamos, un hombre era igual a otro hombre. No importaba el género, no importaba, digamos, el color de la piel, ¿no? Esto es muy fuerte decirlo como lo dijo, digamos, y lo puso en hechos concretos la Revolución Francesa, que un hombre es igual a otro hombre. Para la Iglesia y para el pensamiento católico, Rousseau era un engendro, ¿no? Y lo que estaba diciendo iba a derivar en una catástrofe. Entonces, esa cuestión también es fundamental para entender esta relación compleja entre la Iglesia, la democracia y los derechos humanos. A ver allá y la última, porque estamos ya... Ya no tenemos tiempo, capaz para pensarlo para el siguiente encuentro. Con esto que no es tan ni blanco ni negro, la relación de institución, como iglesia y como cultura que estuvieron en el medio, pensando en obispos como Jaime de Vares, o en esto que hablaba el compañero de que en teoría es todo muy hermoso, pero el liberalismo es el fundamento de la supuesta igualdad jurídica que tenemos hoy en día, pero no se cumple. ¿Cuál es la visión que tienen sobre Aparecida, ¿no? Por lo tanto, el Concilio Vaticano II como Aparecida nombra la idea de la iglesia circular y no vertical. Con esto de repetir lo que no se cumplió, que la escritura eliminó la teoría, pero trayendo a lo más moderno, que más nos afecta hoy, ¿qué lectura se hace de Aparecida, digamos, ¿no? Desde el colectivo o desde los derechos? Aparecida es Bergoglio, digamos, porque Aparecida lo escribió Bergoglio, prácticamente en su totalidad. Y Aparecida es la doctrina social de la Iglesia, la doctrina tradicional social de la Iglesia llevada al mundo latinoamericano. Con algunos, tiene que pensar esto. Uno tiene que tener siempre lo que va haciendo la Iglesia, el contraste es el proyecto de Jesús. Acá no hay mucha vuelta. Entonces, la Iglesia Católica hizo, el momento más alto fue Medellín, eso indudablemente. Fue el momento más claro, ¿no? de llevar el Evangelio a una realidad latinoamericana. Puebla ya empezó a hacer una negociación en donde entre la teología de la liberación y lo que se llamó la teología de la cultura, triunfó la teología de la cultura, ¿no? En donde tuvo mucho que ver también la presencia de Juan Pablo II, ¿no? En donde ya los pobres pasaron a ser una opción, donde en Medellín los pobres eran el camino para la liberación. Ya en Puebla empezaron a ser una opción, ya se empieza a reducir. Santo Domingo, ¿quién se acuerda de Santo Domingo? Nadie. Santo Domingo creo que fue el punto más bajo en el pensamiento teológico latinoamericano de los obispos. Y Aparecida lo que intenta es repuntar un poco tomando algunas ideas de la teología de la liberación, que me parece, por algo, Bergoglio se encontró con Cristina y le dio Aparecida, con Correa y le dio Aparecida, con Maduro y le dio Aparecida, para decir, esto es lo que pensamos nosotros, ¿no? Sigue estando en un pensamiento de tercera posición, Bergoglio, digamos, ¿no? En el que planteaba Martín, ¿no? Al principio. A ver, es una iglesia que no va a perder su poder, que indudablemente se va a maquillar y se va a organizar de una manera por ahí mucho más austera y por ahí un poco más colegiada, dándole más lugar a los obispos, pero la teología de fondo es la misma. Pero no cuestiona esta supuesta igualdad jurídica que se implanta desde la Revolución Francesa, porque cuando uno lee Aparecida, hablan de esto de cómo el sistema, no lo dice con estas palabras, ¿no? Pero cómo el sistema nos puede desigualdad jurídica y nosotros lo observamos día a día, que es la desigualdad económica, la desigualdad de oportunidades. Sí. Cuando uno le Aparecida, le da la sensación como que dice, bueno, guarda con esto de la desigualdad jurídica, porque nosotros tenemos la desigualdad de oportunidades y los cristianos debemos buscar la igualdad de oportunidades para todos. Yo no sé si es una lectura errónea de Aparecida, pero cuando uno lo lee, parece como un cuestionamiento al liberalismo, digamos. Pero es que fue el cuestionamiento tradicional de la Iglesia Católica al liberalismo, ¿no?
Ya uno lee el libro de Farrell, de Doctrina Social de la Iglesia, que es un libro de los años de acá de Argentina, que está editado por Editorial Guadalupe, y el planteo que hace la Iglesia Católica siempre es un cuestionamiento al marxismo por considerarlo ateo, ¿no? Colectivista y al liberalismo por poner al individuo en el centro de la escena, ¿no? y una cultura individualista. Es decir, ese planteo tradicional de la Iglesia, sobre todo en los últimos años de postura frente a lo que sería un planteo más marxista o de lucha de clases, ¿no? Una cosa de armonía entre las clases, sí, cuestiono, pero mantengo el orden. Ustedes tienen que pensar que detrás de todo esto, y con esto termino, detrás de todo esto, mucho más en el fondo, hay un pensamiento que sigue vigente dentro de la Iglesia, en el atrás, que se llama la doctrina de las dos espadas, ¿no? Que fue primero por Gelasio I y después por Bonifacio VII, ¿no? Esta idea de que Dios tiene todo el poder, tanto el temporal como el espiritual, ese poder lo delega en la Iglesia lo que hace es, se queda con el poder espiritual y le concede al gobernante, se le presta, digamos, el poder temporal, pero el poder lo sigue teniendo ella, ¿no? Esa doctrina de las dos espadas, en mayor o menor medida. Acá el representante claro de esa doctrina es Aguer, eso es indudable, es clarito, ¿no? Es clarito. Solo hace falta escucharlo todos los sábados en Claves para un Mundo Mejor y te das cuenta que es ese pensamiento. Bergoglio se parece más a Juan Pablo II. Exactamente. En el sentido de que no resigna la hegemonía, digamos, en términos de movilizar incluso masas, ¿no? Lo de Brasil fue impresionante. Por eso es, tal vez, un personaje más peligroso, ¿no? Es decir, es un proyecto hegemónico que se propone construir. Más que lo que diga el documento de Aparecida, que está interesantísimo, pero que no remueva la postura de la Iglesia, lo interesante que abre la posibilidad de un Bergoglio Papa en la Argentina son las discusiones que se van a ir dando hacia dentro de las parroquias, hacia los cristianos de base, que somos la mayoría. Ojalá, esperemos. Eso sí, hay que ver cómo marcamos la teología de la en eso lo bueno. Totalmente. Bueno, cortamos por hoy. Muchas gracias.